20:10, momento de nuestra columna de las redes sociales. ¿Cómo andas, Sebastián? ¿Cómo andás, ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contame. Bueno. Seguimos hablando de Facebook y política. Sí, porque además, ya que nos estamos aproximando de a poquito a la segunda vuelta de nuestras elecciones, y porque además sucedieron cosas esta semana bastante interesantes en relación a lo que hablamos en la columna anterior. ¿Te acordás que el viernes pasado habíamos hablado un poco de cómo Facebook estaba comprobando por medio de algunos experimentos que podía inclinar a la gente a votar? Que votaran. Inclinar a la gente a votar. No decía ni por qué, ni tendencias ni nada, pero sí inclinar a la gente a votar. Entonces esta semana lo que pasó fue bastante notorio, que BuzzFeed, uno de los sitios de contenido informativo, por decirlo de alguna manera, tiene noticias y tiene también contenido viral, uno de los grandes monstruos de la información, de la comunicación recientes en Estados Unidos, anunció que junto a ABC, a una cadena de las más importantes también de Estados Unidos, incorpora una medida nueva de, digamos, ánimo o sentimiento del electorado hacia los políticos. Eso va a ser el sentimiento Facebook o Facebook Sentiment. Lo cual es interesante por un montón de cuestiones. El periodista que firma la columna en la que anuncian esta alianza, digamos, se llama Ben Smith, y creo que tiene muchísima razón en un punto, en una parte de la columna que escribe, que dice: en algún momento de acá a 2 años, la opinión del electorado va a cambiar. Va a cambiar sobre un tema, va a cambiar sobre un político, va a cambiar sobre un suceso o va a cambiar sobre una intención de voto. Y la razón no va a ser precisamente una gran noticia, como ha sido históricamente, tanto allá como acá, o una gran publicidad en la que se invierta mucho. Va a ser algo que suceda en las redes. Algo que muchas veces, la mayoría, no está ni siquiera detectado, no es detectable. Eso me hizo pensar en un hecho puntual que a mí me llamó la atención de nuestra campaña, que fue el video de la chica que le hablaba a la clase media, el video aquel de la clase media, qué tipo de clase de media querés ser, que era una chica que caminaba y se filmaba a sí misma y decía, ¿qué tipo de clase media querés ser? Si querés ser una clase media como más... como que a grandes rasgos decía más empática con la gente que tiene menos o más individualista. Era un mensaje bastante claro, era un video obviamente mal filmado, con algunos problemas de audio, una cosa que circuló muchísimo por redes sociales, muchísimo, lo estoy diciendo en función de mi entorno, no tengo medidas. ¿Por qué? Porque no podemos saberlo todavía, no podemos saber qué tan importante o qué tan decisivo fue eso. Sin embargo, lo concreto de ese mensaje y a dónde estaba apuntado, a mí me hizo pensar que puede haber tenido más influencia en el electorado indeciso de lo que nos podemos imaginar. Por lo menos darle el beneficio de la duda. Más incidencia en ese electorado joven, en ese primer votante. Sí, joven e indeciso. Pero digo, chat, si lo entramos a definir más, estamos armando sobre la base de nada. Justamente, esto no está medido, pero... Y esto es precisamente lo que quieren empezar a medir medios como BuzzFeed, como ABC, que se interesan en encontrar, en identificar esos procesos dentro de las redes. Bueno, ¿cómo van a hacer? Mediante una alianza con Facebook y su equipo de datos. Te imaginarás que Facebook, siendo el monstruo enorme que es, vendiendo publicidad en función de la cantidad de público que tiene, de las interacciones y de todo eso, tiene un equipo de datos enorme con el que se puede trabajar muchísimo en función de cuánta gente trabaja tendencias en eso? y de sentimientos. Facebook, no tengo claro, pero debe ser el equipo más enorme en ese sentido que pueda haber, por lo menos en Estados Unidos. O sea, porque esto es lo que capitaliza también Facebook, ¿no? Esto, como siempre, en este caso partimos de lo político, pero seguramente, no sé, van Facebook a poder vender dice mucho Coca-Cola, más este tengo servicio. 30 millones de jóvenes de entre 15 a... Y te puedo decir lo que pasa con ellos y cómo reaccionan a lo que vos estás haciendo o a cosas que pasan contigo. Entonces, es algo que pasa obviamente en Estados Unidos, que lo puede hacer Facebook porque tiene 185 millones de usuarios activos ahí. Pero en Uruguay, hasta el año pasado, 2013, en la última encuesta de usuarios en Internet, marcaba que ya tenemos 1.500.000 usuarios activos uruguayos en Facebook, con lo cual la cifra un año después debe ser bastante más grande, bastante más importante. Los volúmenes de público que están adentro de Facebook uruguayos
son significativos. O sea que también un tipo de medición similar se podría realizar acá. Te lo digo también para que no pensemos que esto solo es, bueno, solo pero eso pasa porque en es Estados Unidos y claro. la gente está... No, la gente está en estas redes de la misma manera que estamos acá. Y algo de eso pudimos ver en estas elecciones. Algo digo, en tu círculo habrás visto que la gente está mucho más activa y habla mucho más de las elecciones como habla en cualquier otro entorno. En plena campaña se transforma en un supuesto. trago amargo. O sea. Por supuesto. Y es más, muchas campañas que son lanzadas solamente por las redes y por Facebook. Claro, claro. Bueno, y que cada vez va a haber más en ese sentido. ¿Por qué? Porque de la base que está partiendo esta gente es que lo que comparta la gente en esas redes sociales va a definir las elecciones. Claro. ¿Y por qué? Por lo que vivimos el viernes pasado. Porque si a vos algo te lo dice tu grupo de amigos, es mucho más fuerte que, no sé, una que me lo diga la tele un en la extraño. Rambla, una gigantografía en la Rambla, un aviso superproducido de un montón de gente. En algún momento estaría genial medir en términos de redes sociales si, no sé, las 10 o 15 o 20 gigantografías que había de la fórmula de la calle Pau Larrañaga influyeron igual, más o menos que, por ejemplo, la foto de la bandera, por volver a un hecho notorio de campaña. Con este tipo de medidas de sentimiento vamos a poder ir identificando un poco los temas, de quiénes se habla, cómo se habla y en qué tono, que es la medida más complicada y es la medida que todavía da más desconfianza de estas mediciones de Facebook. Porque ¿cómo medís el sentimiento? El sentimiento es una variable que se mide en función de un montón de conceptos. ¿De qué forma objetiva podés...? Exacto. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay servicios incluso, cada vez vamos a ver, incluso en Uruguay, más servicios que se vendan a empresas que trabajan con marketing, no solo políticos obviamente, sino solo con marketing, que trabajen un poco estos temas de sentimiento, para identificar si están hablando bien o mal de una marca, de una persona o de lo que sea. Estos algoritmos se arman en función a conceptos, que son los que vas introduciéndolos manualmente. Facebook debe tenerlos mucho más precisos y mucho más definidos, y entonces, o sea, podés definir si están hablando bien, mal o regular de determinado político, mucho o poco, obviamente, y de determinados temas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ese análisis de sentimiento va a ser estudiado por estos medios durante 2 años. De hecho, ya hay una primera medida, te traje un gráfico como para que lo podamos ver, que muestra un poco cómo algunos políticos de Estados Unidos, los que están siendo más presentes en estas redes sociales, se ven y cómo están discriminados. ¿Ves? Por ejemplo, ahí los republicanos, o sea, en esta medición de fines de octubre, principios de noviembre, ahí aparecen varios nombres que también estuvieron en las elecciones parlamentarias, que sonaron con fuerza como actores, o porque eran candidatos a futuro, o porque estaban en parte de la disputa. Dice que ahí podemos medir cosas como que, por ejemplo, no sé, Romney, que es fue el último líder de los republicanos, no tiene tanta visibilidad como tienen otros que van apareciendo por ahí. Entonces puedes ir viendo también algunos liderazgos que van cambiando o algunos procesos como de visibilidad que también llaman la atención. ¿Cuándo publica esto Facebook? Esto salió recién, salió esta semana. Es como, digamos, una muestrita de la primera entrega de estas cosas que van a ir presentando estos medios. Entonces, por ejemplo, una cosa que me llamó muchísimo la atención fue que Condoleezza Rice, que fue muy popular y de hecho bastante impopular a nivel mundial en la época de la administración Bush, de George W. Bush, aparece como bastante bien conceptuada a nivel de redes sociales. Habría que ver por qué, habría que investigar por qué. Por supuesto que van a venir reportes mucho más en detalle. Esto quiero remarcar en eso. O sea, es apenas una muestra de lo concreto a lo que va a poder llegar una herramienta de estas así. Por supuesto, va a haber diversificación entre sexo, edad, estado. Entonces, pensar en el poder de esa herramienta de medir como complemento a las encuestas, porque en realidad son un complemento, porque están midiendo algo en otra área. Y están midiendo cosas... la polémica, ¿no? Hasta qué punto las encuestas no tienen que buscar otras formas de medición, otros caminos, ¿no? Porque ha cambiado el electorado, ha cambiado la forma de comunicarse, ha cambiado tanto. Sí, igual el campo de acción de las encuestas y su metodología, o sea, en Estados Unidos también se trabajan de otra forma, se mediatizan de otra forma. Además, no es tema para esta columna, pero es una cosa que a lo mejor tendríamos que estudiar un poco cómo se trabaja allá, que es donde están las encuestas como con más tradición. Pero
quiero dejar en claro que son campos separados. En todo caso, este es un complemento, porque está tomando cosas que vienen de otra área, de otro costado. Entonces, y de otro campo de acción que no es en el que se Pero puede ser una mueven muy las buena encuestas. herramienta para los políticos también, ¿no? Sí, por supuesto, y incluso para las encuestadoras. O sea, no sería raro que para, no sé, acá va todo un poco más lento, pero a lo mejor de aquí a 5 años tenemos encuestadoras que vengan además con esto. Hay que ver qué tanto y qué posibilidades de trabajar con estos datos tenemos acá en Uruguay. Yo creo que a medida que vayan pasando los años, cada vez los vamos a necesitar más porque también los políticos, y ni que hablar las marcas, van a tener que ir metiéndose en las redes sociales de una forma más cualitativa. Y esto es lo que me parece que es lo que se viene realmente. Estamos todavía muy acostumbrados a medir el éxito en las redes sociales en términos de cosas como engagement. Mirá, me compartieron un montón de veces, comentaron un montón de veces sobre mi publicación. Pero ¿comentaron bien o mal? ¿Qué dijeron cuando lo compartieron? ¿Lo están compartiendo para reírse de eso que hiciste o no? Las redes sociales además presentan para los políticos un abanico de personalidades habilitadas mucho más abierto que el que los políticos están dispuestos a enfrentar, ¿no? Es un territorio para la espontaneidad, es un territorio incluso para la torpeza, es un territorio para cosas más apasionadas. Si uno se mete en el perfil de cualquiera de los políticos uruguayos y ve los comentarios posteriores que hace la gente a sus posteos, el 80% son puteadas o palos. Bueno, eso, entonces... Por eso, creo que vamos avanzando hacia un modelo de estudio de esas cosas cualitativo, que es fundamental para tener una idea real. Después, vos me dirás, ¿estas cosas son las que van a permitirnos definir si hay una inclinación a votar a estos políticos de otra manera? No, no necesariamente. Ya vimos que con las encuestas tampoco había datos como muy claros, o por lo menos no de la manera que los miramos desde los medios. Entonces, en este caso, desde un monitor de redes sociales, no. Lo que vamos a ver son temas, son percepciones, son distintos grados de relevancia y sobre todo de temas. Entonces, nos va a permitir ver mucho más claro qué es lo que se cocina en los lugares donde la gente está todo el tiempo. Entonces, yo creo que eso va a hacer cambiar muchísimas formas de comunicación, sobre todo la política, ¿no? Sobre todo la política. Y tener medidas reales de cómo se conversa de esas figuras políticas en redes, ¿qué es lo que nos va a permitir? Que no fallemos más. No vamos a poder decir con tanta soltura de cuerpo, hizo furor en redes sociales como decimos ahora. No, vamos a llegar a grados más específicos porque es necesario. El 95% de la gente, ¿no?, habló de tal cosa. Claro, o se refirió en términos positivos a tal cosa, claro, o en términos negativos a tal otra. Yo insisto, cuando no es lo mismo que te digan que una personalidad como Condoleezza Rice, o si querés del otro lado, Hillary Clinton, están siendo objeto de muchísimas conversaciones e interacciones en las redes sociales, o sea, por parte de personas, seres humanos, que están razonando sobre estas figuras, que te discrimine si esos razonamientos son positivos o negativos, si se refieren a un tema o al otro, se refieren a, por ejemplo, no sé, inmigración, pongámoslo en el terreno uruguayo. Imagínate que estuviéramos analizando a los dos candidatos a la presidencia y que pudiéramos discriminar en qué temas se está hablando, en qué tono, y qué cosas puede también, de alguna manera, atacar un político. A lo mejor una buena medida de que la gente está hablando mal de tal candidato por tal propuesta, habilita al candidato a hacer un video rápido, además, hacer un video al mejor estilo GoPro, como hizo la Calle Pou, y diga, sobre este tema quiero aclarar tal cosa, y lo mueve en redes sociales. El poder de llegada mucho más fuerte que incluso que el de la recorrida pueblo a pueblo, que también es tan necesaria, ¿no? Es como ahora vemos la Calle Pou mandando mensajes por WhatsApp, ¿no? Bueno, es que nuestros políticos están intentándolo. Creo que es una cosa a la que se va avanzando en función también de las necesidades electorales de cada candidato. Entonces, por supuesto, hay algunos que también están como más dispuestos a meterse ya de lleno en esto y bueno, ir viendo qué es lo que se van encontrando. A medida que podamos medir eso, vamos a tener una idea más clara de qué cosas funcionan y qué no, de qué cosas son pasibles de llegar a una conclusión y de qué otras no. Por ahora,
hablamos, tengo la sensación de visibilidades nomás. De percepciones. Y de que rebotó mucho algo, no sabemos muy bien qué, cómo, por qué, y entonces eso después en los hechos se traduce de otra forma. Vamos a ir teniendo cada vez más especificidad, lo cual me parece impresionante porque es como si hace 50 años hubiéramos podido tener un medidor de conversaciones en una ciudad y que eso pudiera en los definirlo. barrios. Sí, entonces creo que es algo como llamativo y bueno, vamos a tratar desde esta columna de seguir viendo a medida que esto vaya progresando. Sí, porque a los efectos de un tema tan fuerte acá en Uruguay este año como la medición de tendencias y un poco de comportamiento de los votantes y de temas, creo que es una cosa importante ir viendo para dónde vamos a ir y para dónde vayan ellos, que son, o sea, y me refiero con ellos a Facebook y al uso de esos datos, es también un poco para dónde vamos a ir todos, ¿no? Muy bien, súper interesante, Seba, muchas gracias. De nada. Buen fin de semana. Igual. Muy bien, nosotros continuamos aquí en El Observador TV, no se vayan, ya venimos con mucha más.